Resulta y acontece, mis queridos amigos, que la vida corporativa es como una olla a presión. Y si hay un momento donde esa olla explota, es en la famosa fiesta de fin de año. Ustedes saben, esa noche donde el jefe se emborracha, la de contabilidad se suelta el pelo y todos hacen promesas de que el año que viene sí van a dejar de comer pan. Pero esta historia, miren, no se trata de promesas de dieta. Se trata de una promesa rota, de un engaño gigantesco y de un hombre llamado Ricardo que pensó que era más listo que el destino. Ricardo era el director comercial de la constructora más grande de la ciudad. Un tipo de 40 y tantos, con una barriga de ejecutivo que le daba cierto porte, pelo bien peinado con gomina y una sonrisa que usaba para venderte arena en el desierto. Llevaba 20 años casado con Elena, una mujer de casa, de esas que huelen a canela y a amor de verdad, la madre de sus 2 hijos. Elena era su estabilidad, su puerto seguro, pero claro, Ricardo no solo quería un puerto seguro, quería un yate de lujo, y ese yate, ese capricho peligroso, se llamaba Sofía. Sofía era la antítesis de Elena. 25 años, explosiva, con una ambición que le chorreaba por los poros y un gusto por la ropa de diseñador que mantenía a Ricardo trabajando horas extras. Llevaban un año de amor clandestino, de hoteles de 5 estrellas y de mentiras piadosas sobre viajes de negocios urgentes. El problema era la fiesta de gala de la empresa, el evento social del año. Ricardo, como director, no podía ir solo. Y no podía, bajo ninguna circunstancia, llevar a Elena. ¿Por qué? Porque la había convencido hacía años de que esas fiestas eran aburridas y solo para el personal joven, para que ella se quedara cuidando a los muchachos. Pero la verdad es que Sofía había puesto el grito en el cielo. «Si no me llevas a la fiesta, Ricardo», le dijo ella con esa voz de terciopelo que a él lo volvía loco, «entonces, ¿para qué soy tu mujer? ¿Solo para los hoteles baratos? Yo quiero que todos vean quién te tiene ahora». Y Ricardo, señores, un hombre hecho y derecho con poder y dinero, se convirtió en gelatina. Aceptó el plan más estúpido y arriesgado de su vida, llevar a Sofía como su esposa. El plan era sencillo en teoría, pero suicida en la práctica. La mayoría de los empleados de la constructora conocían a Ricardo, claro, pero los de las sucursales o los más jóvenes nunca habían visto a Elena en persona. Ella era de bajo perfil. Solo los viejos zorros de la junta directiva y el círculo íntimo de la gerencia la conocían bien. Ricardo rezó para que esa noche los viejos zorros tuvieran diarrea o migraña y no aparecieran. Llegó la noche crucial, el gran salón del Hotel Emperador. Candelabros, alfombras rojas, un olor a perfume caro y a mariscos que te mareaba. Ricardo estaba sudando frío bajo el smoking, mientras Sofía, con un vestido rojo pasión que parecía haber sido pintado sobre su piel, caminaba a su lado como si fuera la reina de Inglaterra. «Relájate, mi amor», le susurró Sofía al oído, agarrándolo del brazo con una firmeza posesiva. «Pareces que vas al paredón y no a una fiesta». «Es que es mucha gente, Sofía», balbuceó Ricardo, forzando una sonrisa a un grupo de ingenieros que ya estaban bebiendo más de la cuenta. «Recuerda, solo tienes que sonreír y decir gracias». El terror de Ricardo no era la gente, era el nombre. Si alguien preguntaba por Elena, ¿qué iba a decir? Decidió que la estrategia sería la evasión total. Cruzaron la entrada principal. La música de la orquesta era ensordecedora. Las luces brillaban sobre el hielo seco de la mesa de bebidas. Era un espectáculo de opulencia. Lo primero que hicieron fue encontrarse con Patricia, la jefa de recursos humanos, una mujer que vivía para el chisme y sabía hasta el color de las medias de todos. «Ricardo, mi vida, qué gusto verte», chilló Patricia con su voz aguda. Luego posó los ojos en Sofía, y la sonrisa de Patricia se estiró como un chicle.
Era la sonrisa de quien acaba de encontrar oro. Patricia, querida, te presento a mi esposa, dijo Ricardo, evitando el nombre. Sofía, que no era tonta, se adelantó con la mano extendida, una joya brillante en su dedo anular que Ricardo había comprado esa misma tarde. «Mucho gusto, soy Sofía», dijo ella, con una seguridad que casi hacía que Ricardo se lo creyera. Patricia tomó su mano, pero sus ojos estaban escaneando a Sofía de pies a cabeza. «Sofía, qué sorpresa. No te habíamos visto por aquí. Elena siempre es tan reservada, ¿verdad, Ricardo?» Patricia lanzó la pregunta como un dardo. Ricardo sintió que el traje le quedaba 3 tallas más pequeño. «Sí, bueno, Patricia, ya sabes cómo es Elena. Le gusta la tranquilidad. Pero Sofía es más de eventos sociales», improvisó Ricardo, sintiéndose un genio de la mentira. Sofía, captando el juego de nombres y la tensión, apretó aún más el brazo de Ricardo, como marcando territorio. «Así es», intervino Sofía con una risa elegante. «A veces hay que obligar a estos ejecutivos a salir de la oficina. Y hoy me tocaba a mí». Patricia asintió, pero la duda seguía flotando en el aire como el humo de cigarro. Ella sabía que la esposa de Ricardo se llamaba Elena. ¿Quién era esta Sofía, tan joven, tan deslumbrante? Patricia se fue, pero no sin antes darle a Ricardo una mirada que decía: «Te tengo en la mira, mi querido director». Ricardo respiró hondo. Había pasado la primera prueba de fuego. «Estuviste fantástica, Sofía», le dijo, dándole un beso rápido en la sien. «Claro que sí, cariño. Nacida para esto», respondió ella con la barbilla en alto. Se dirigieron a la mesa principal. Ricardo tenía que saludar al presidente de la compañía, don Ernesto. Don Ernesto era un hombre de la vieja guardia, respetuoso, pero con una memoria de elefante. Y él sí que conocía a Elena. Habían ido juntos a la boda de sus hijos. Ricardo sintió la necesidad urgente de tomar un trago fuerte. «Ricardo, muchacho, qué bien te ves», exclamó don Ernesto, un hombre robusto de barba blanca, levantándose de su silla. «Don Ernesto, qué honor. Le presento a mi esposa», dijo Ricardo, usando la misma táctica evasiva. Don Ernesto tomó la mano de Sofía, pero su mirada se detuvo en Ricardo con una ceja levantada. Era una mirada silenciosa, inquisidora. «Encantado, señora. Pero permítame la pregunta. ¿Dónde está la buena de Elena? Pensé que vendría hoy. Me debe un baile, desde la última convención de constructores». El corazón de Ricardo dio un vuelco. «Maldita sea, justo el tema que quería evitar». Sofía, sin pestañear, tomó la palabra antes de que Ricardo pudiera tartamudear una excusa. Sofía era una actriz nata. «Ay, don Ernesto, es que Elena es mi hermana gemela», dijo Sofía, soltando una carcajada que sonó genuina. «No, mentira, qué broma tan pesada. Soy Sofía, un gusto. Elena se quedó en casa, don Ernesto. Ya sabe cómo es ella, con los niños y el estrés. Le dio una de esas migrañas terribles que solo le dan cuando sabe que tiene que ponerse tacones». Don Ernesto sonrió, aunque su sonrisa no llegó a los ojos. «Una migraña, claro. Pobrecita», dijo él. Pero había algo en su tono que indicaba que no se había tragado la historia completa. Él sabía que Elena era hija única, pero don Ernesto era un caballero. No iba a armar un escándalo en medio de su propia fiesta. «Bueno, Sofía, bienvenida a la familia. Espero que te diviertas. Ricardo, ven, necesito hablar contigo sobre esos números de la obra del puerto. Disculpa, querida». Ricardo, sintiendo que había escapado por un pelo, se alejó con don Ernesto. Mientras caminaba, miró por encima del hombro a Sofía. Ella estaba radiante, bebiendo champán y saludando a otros ejecutivos con una desenvoltura impresionante. Estaba triunfando. Y ese triunfo, pensó Ricardo con una mezcla de orgullo y terror, era su ruina.
Durante la siguiente hora, Ricardo se dedicó a trabajar la sala, como un político en campaña. Presentaba a Sofía siempre como mi esposa y se aseguraba de que nadie tuviera tiempo de hacer preguntas incómodas. Se movían rápido, de mesa en mesa, de corrillo en corrillo. Sofía se comportaba como una primera dama, halagando a las esposas de otros directores, preguntando por sus hijos y fingiendo interés en el mercado inmobiliario. «Ricardo, tu esposa es un encanto», le dijo el gerente de finanzas. «Mucho más chispeante que la última vez que la vi». «Sí, ha cambiado mucho, ¿verdad?», respondió Ricardo con un nudo en el estómago. El alcohol empezó a hacer efecto y la gente se relajó. La música subió de volumen. La tensión de Ricardo, en lugar de disminuir, aumentaba. Había demasiados cabos sueltos. Cualquier persona que hubiera estado en la empresa más de 5 años podría arruinarlo todo. A las 11 de la noche, ya con la pista de baile llena de ejecutivos haciendo el ridículo, Ricardo sintió un alivio momentáneo. Ya casi terminaba. Solo faltaba la cena, el discurso del presidente y, lo más importante, el brindis final. Después de eso, podrían irse a casa y este infierno se convertiría en una anécdota emocionante. Sofía lo agarró de la mano y lo llevó a la pista. «Vamos a bailar. Ya superamos la parte aburrida de los saludos. Mírame, Ricardo. Soy la mujer más hermosa de este salón y soy tuya. ¿No te da gusto?» Ricardo la miró. Sí, le daba gusto. Era el gusto de la adrenalina pura, de vivir al límite. Bailaron un par de canciones y Sofía se movía con una sensualidad que atraía todas las miradas. Ricardo se sintió poderoso. Por un momento olvidó la mentira. Olvidó a Elena. Solo existía Sofía y el brillo de los candelabros. Pero la vida, mis amigos, siempre tiene un sentido del humor muy negro. Mientras Sofía y Ricardo se reían en la pista, cerca de la mesa de postres, apareció un hombre que Ricardo no había visto en 5 años. Elías, el antiguo abogado de la empresa que ahora vivía en Miami, pero había regresado para las fiestas. Elías era el mejor amigo de Elena. No de Ricardo, de Elena. Eran compadres, y Elías conocía cada detalle de la vida de los esposos, desde el color de la vajilla hasta el nombre de la gatita. Elías, que ya llevaba varias copas encima, se acercó a la pista, tambaleándose un poco. Vio a Ricardo y su rostro se iluminó. «Ricardo, cabezón, qué sorpresa. Pensé que te habías olvidado de mí», gritó Elías por encima de la música. Ricardo se congeló. Su sonrisa se desvaneció. «Elías, qué gusto. No sabía que estabas en la ciudad», dijo Ricardo, tratando de sonar casual, mientras empujaba suavemente a Sofía detrás de él. «Vine por la fiesta, no me la pierdo. Pero, ¿quién es esta belleza que te traes de la mano? No la conozco». Ricardo tuvo que pensar rápido. No podía decir «mi esposa», porque Elías era el único que sabía con certeza que la esposa se llamaba Elena y que ella no era así. «Ah, ella es la nueva diseñadora gráfica de la oficina. Sofía vino como mi acompañante». Sofía, que estaba escuchando atentamente, sintió un pinchazo de rabia. Diseñadora gráfica. Después de todo el esfuerzo, ¿la degradaba a una empleada? Pero mantuvo la compostura. Esto era parte del juego. «Mucho gusto, Elías», dijo Sofía sonriendo con una frialdad profesional. Elías, sin embargo, no la miraba a ella. Miraba a Ricardo con una expresión confusa. «¿Diseñadora? Pero... ¿y Elena? ¿Dónde está mi comadre? Le prometí que bailaríamos salsa hoy. Está en casa con los niños. Le dio su famoso dolor de cabeza». La mención de Elena era como una campana de alarma sonando en la cabeza de Ricardo. Elías no se iba a conformar con una mentira superficial. «Sí, Elías. Le dio una migraña terrible. Ya sabes cómo es. No tolera el ruido.
mintió Ricardo, poniendo su mano en el hombro de Elías, tratando de alejarlo de la pista. Oye, ¿por qué no vamos por un trago? Necesito que me cuentes cómo te va en Miami. Elías se dejó guiar un momento, pero se detuvo de repente como si una idea brillante acabara de encenderse en su cabeza borracha. No, espera. No me vas a engañar, Ricardo. Yo sé que Elena no se pierde una fiesta si hay mariscos. Y hoy hay langosta. Ella ama la langosta. No, no me lo creo. Elías se rió, su voz subiendo de tono. Seguro que está aquí y se está escondiendo de mí. Elías se soltó de Ricardo y empezó a caminar torpemente hacia el centro del salón, gritando: «¡Elena! ¡Comadre! ¡Sal de donde estés! ¡Tu compadre Elías está aquí!». Elías no solo estaba gritando, estaba llamando la atención de medio salón. Las risas se detuvieron. La orquesta bajó el volumen. Todos se giraron a ver al ejecutivo borracho buscando a la esposa del director comercial. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto era lo peor que podía pasar. Elías no solo iba a revelar la existencia de Elena, sino que iba a hacer un escándalo público. «Elías, por favor, cállate», siseó Ricardo, corriendo tras él. Sofía se quedó parada en la pista, con los ojos entrecerrados. Este no era el tipo de atención que ella quería. Estaba a punto de presenciar cómo la mentira se derrumbaba. Elías se detuvo junto a la mesa de los postres, señalando una silla vacía. «¡Aquí está! ¡Se está escondiendo debajo de la mesa!», gritó Elías, riéndose de su propia broma. Ricardo lo alcanzó, lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la salida lateral. «Ya basta, Elías. Está en casa, te lo juro. Mañana la llamas, ¿sí? Vámonos de aquí». Mientras Ricardo forcejeaba con Elías, la atmósfera en el salón se había vuelto eléctrica. La gente ya no bailaba. Estaban todos mirando, cuchicheando, tratando de entender si el director comercial había traído a su amante o si su esposa estaba realmente escondida debajo de una silla. Don Ernesto, el presidente, se acercó con paso firme, visiblemente molesto. Un escándalo así era inaceptable. «Ricardo, ¿qué está pasando? Lleva a tu amigo a un taxi. ¡Ahora!», ordenó don Ernesto. Justo cuando Ricardo estaba a punto de sacar a Elías por la puerta y cuando parecía que la crisis se iba a contener, Elías se zafó con un último esfuerzo y miró directamente a Sofía, que se acercaba al grupo. «¡Espera! ¡Un momento!». Elías señaló a Sofía, luego miró a Ricardo. «¿Quién dijiste que era ella? ¿La diseñadora?». «Sí, Elías, diseñadora», gritó Ricardo. Elías se cruzó de brazos, con una expresión de profunda decepción. «¡Qué pena, Ricardo! Tú no eres así. ¿Qué pasó con la lealtad? ¿Qué pasó con Elena? Ella es la que te sacó de la bancarrota. Ella es la que te dio 2 hijos maravillosos. Y tú traes a la fiesta de la empresa a tu... Elías no pudo encontrar la palabra adecuada, pero el mensaje ya estaba claro para todos en el salón. Un murmullo de horror recorrió la sala. La máscara de Sofía se resquebrajó. «¡Basta, Elías!», rugió Ricardo, empujando al abogado con fuerza. Elías cayó sobre una mesa auxiliar con un estruendo, rompiendo una pila de copas de champán. El silencio que siguió fue total. La orquesta había dejado de tocar. Sofía miró a Ricardo. Su cara ya no era de reina, sino de furia. Ricardo había arriesgado todo por ella, pero ante la primera amenaza la había negado, la había llamado diseñadora. «¿Diseñadora, Ricardo?», siseó Sofía. «Después de que me compraste este vestido y me dijiste que era tuya, ¿soy la diseñadora?». Ricardo estaba atrapado entre el presidente furioso, el amigo borracho en el suelo y la amante despechada. «Cálmate, Sofía, estoy manejando esto», le susurró. «No, no lo estás manejando»,
gritó Sofía sin importarle que todo el mundo escuchara. «Soy tu mujer y no voy a dejar que tu amiguito me insulte». La situación era explosiva. El escándalo ya no era un murmullo, era un rugido. Don Ernesto se llevó las manos a la cabeza. «Ricardo, mañana mismo hablamos de tu puesto». Ricardo se dio cuenta de que había perdido el control de la noche, de su trabajo, quizás de su vida. Se agarró la corbata, sintiendo que no podía respirar. «No, don Ernesto, escúcheme, no es lo que parece», suplicó Ricardo. Pero ya era demasiado tarde para explicaciones. El daño estaba hecho. Elías, levantándose del suelo, se sacudió los pedazos de vidrio. Miró a Ricardo con tristeza, no con rabia. «Qué lástima, Ricardo, qué lástima por Elena», dijo Elías, negando con la cabeza y saliendo del salón con paso firme, dejando un rastro de caos emocional. Ricardo se quedó mirando la puerta por donde se había ido Elías, sintiendo un vacío en el estómago. El desastre era total. Sofía, dándose cuenta de que la noche había terminado para ella, se ajustó el vestido rojo. Le lanzó una mirada de desprecio a Ricardo. «Felicidades, Ricardo. Lo arruinaste», dijo ella, y se dirigió a la salida caminando con la misma altivez con la que había llegado, ignorando las miradas. Ricardo se quedó solo, en medio del salón, bajo la mirada de 100 personas que ahora sabían que era un mentiroso y un adúltero. El presidente se había marchado, y los ejecutivos, con la cena arruinada, empezaban a dispersarse, la fiesta convertida en un velorio de reputaciones. Eran las 11:30 de la noche. Solo faltaba media hora para la medianoche. Solo faltaba el brindis final. Ricardo se sirvió un vaso de whisky, sintiendo la humillación quemarle la garganta. Se apoyó contra una columna, tratando de recuperar algo de dignidad. «Bueno», se dijo a sí mismo con la voz ronca, «al menos la verdadera Elena está en casa. Esto es lo peor que podía pasar. Mañana me disculparé con ella. Inventaré una buena historia sobre un malentendido con Elías. Ella es noble, me perdonará. Lo peor ya pasó. Pero, mis amigos, aquí viene el golpe de gracia. La noche no había terminado. El destino, ese que Ricardo había desafiado, estaba a punto de cobrarle la factura completa. El ambiente se había calmado un poco. El personal del hotel limpiaba los vidrios rotos. Ricardo estaba solo, esperando que el reloj diera las 12 para poder huir. Y justo en ese momento, cuando el maestro de ceremonias se acercaba al micrófono para anunciar el brindis de medianoche, la puerta principal del gran salón se abrió de nuevo. Y allí estaba ella. No era Sofía regresando, era una mujer sencilla, vestida con un traje color perla, elegante pero discreto, con el cabello recogido y una expresión de confusión en el rostro. Era Elena, la verdadera. Ella entró al salón buscando a Ricardo. Había decidido darle una sorpresa. Sus hijos la habían convencido. «Anda, mami. Papá te extraña. Es la fiesta de fin de año». Elena miró el reloj. Faltaban 10 minutos para la medianoche, justo a tiempo para el brindis. Cruzó el umbral. El ruido del salón, que se había reanudado con un murmullo bajo, se detuvo de golpe. Ella vio a Ricardo junto a la columna, pálido y sudando. Le sonrió una sonrisa de amor y sorpresa. «Ricardo, cariño, llegué a tiempo», exclamó Elena con su voz dulce y clara. Pero nadie miraba a Elena, todos miraban detrás de ella. Junto a la puerta, justo al lado de Elena, con el rostro desencajado y el celular en la oreja, regresando del baño, estaba Sofía. Se había arrepentido de irse y había vuelto a buscar su cartera de diseñador que había olvidado en la mesa. Sofía se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Vio a la mujer al lado de la puerta. Y Elena, siguiendo la mirada de todos, se giró lentamente. Vio a la mujer de rojo que la miraba con horror. Y en ese instante, Elena entendió.
los nombres, las mentiras, el escándalo de Elías. Todo se conectó en un segundo brutal. Ricardo, al ver a las dos mujeres, la legal y la clandestina, paradas una al lado de la otra, sintió que el mundo se detenía. Abrió la boca para gritar, para correr, para desaparecer. Eran las 11:55. El brindis estaba a punto de comenzar. El narrador miró a la audiencia dejando el suspenso en el aire. Continuará. La vida, mis amigos, es una caja de sorpresas, pero a veces es una caja de granadas sin seguro. Y en ese instante, en el gran salón del Hotel Emperador, justo cuando la orquesta se preparaba para los acordes del brindis de medianoche, el tiempo no solo se detuvo, se hizo trizas. Ricardo, apoyado en la columna, sintió que el whisky se le subía por la nariz. Vio a Elena, su esposa por 20 años, la madre de sus hijos, parada junto a la puerta. Y a su lado, a 3 pasos, Sofía, la explosión de rojo y ambición, que había regresado por su cartera y ahora se encontraba cara a cara con la verdad. El silencio era tan pesado que podías oler el miedo de Ricardo. Elena, la verdadera Elena, no gritó. No se puso histérica. Ella era una mujer de dignidad, de esas que no hacen un papelón, sino que lo ejecutan con precisión quirúrgica. Ella miró a Sofía. Luego miró a Ricardo. Y ese recorrido de sus ojos, de la rival al traidor, fue la condena más dolorosa que Ricardo había recibido en su vida. Sofía fue la primera en reaccionar, porque su instinto era la supervivencia. Al ver a Elena, una mujer que no se parecía en nada a la descripción que Ricardo le había dado, una señora aburrida y descuidada, sintió un terror frío, pero rápidamente se transformó en rabia. Ricardo le había mentido hasta sobre su esposa. Ricardo, por su parte, se despegó de la columna como si le hubieran dado un choque eléctrico. Su mente gritaba, ¡corre! ¡Escapa! Pero sus pies estaban clavados al mármol. Elena, balbuceó Ricardo, dando un paso inútil hacia ella. Quería abrazarla, besarla, meterla en un taxi y convencerla de que todo era un sueño. Elena no le quitó los ojos de encima. Su rostro estaba pálido, pero firme. Se acercó un paso a Sofía. El traje perla contra el vestido rojo, la estabilidad contra el caos. ¿Tú eres Sofía?, preguntó Elena, y su voz, dulce y clara, atravesó el silencio del salón como una flecha de hielo. Sofía se enderezó, recuperando la compostura de diva. Estaba humillada, sí, pero no iba a ceder terreno. Sí, soy Sofía, respondió ella con la barbilla en alto. ¿Y usted debe ser la señora de la casa? Elena sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de dolor profundo. Yo soy la esposa de Ricardo, sí, Elena, la que él dejó en casa con la migraña mientras él me usaba como excusa para traer a la diseñadora gráfica. La palabra diseñadora fue un golpe para Sofía. Ella lanzó una mirada venenosa a Ricardo, que ahora estaba a medio camino entre las dos, con las manos extendidas en una súplica patética. Elena, mi amor, no es lo que parece. Es un malentendido terrible. Déjame explicarte, gritaba Ricardo, pero sus palabras eran aire sin peso. ¿Explicarme qué, Ricardo?, inquirió Elena sin alzar la voz, lo cual era mucho peor que un grito. Que tienes una mujer de 20 años, con un vestido que cuesta lo que la matrícula de nuestros hijos, y que la trajiste a la fiesta de tu empresa, presentándola como yo. Sofía intervino, sintiéndose atacada y queriendo defender su estatus. Señora, a mí él me dijo que usted y él estaban en trámites de divorcio, que usted era solo un arreglo de papeles, espetó Sofía con desprecio. Elena se rió, una risa seca y amarga que hizo eco en el candelabro. ¿Un arreglo de papeles? 20 años, 2 hijos, una hipoteca pagada juntos, ¿y soy un arreglo de papeles? Elena negó con la cabeza, mirando a Sofía con una mezcla de lástima y desprecio.
Mi querida niña, él te usó para subir el ego, y a mí me usó para limpiar su ropa y criar a sus hijos. Ricardo es un hombre que usa a las personas, no un hombre que ama. La honestidad brutal de Elena era más potente que cualquier escándalo. Toda la sala, los ejecutivos, las esposas, los meseros estaban en un trance. La telenovela había pasado de un chisme borracho a una tragedia griega. Ricardo sabía que no había salida. Solo podía tratar de salvar su reputación profesional, lo único que le quedaba. «Sofía, cállate. No tienes derecho a hablar así», rugió Ricardo, cometiendo el peor error de la noche, atacar a la amante. Sofía, sintiéndose desechada de nuevo, se puso roja de ira. Ella no había arriesgado su futuro para ser humillada 2 veces en la misma noche. ¿Callarme? Tú me dices que me calle, después de que me prometiste un viaje a Cancún para Navidad y me presentaste aquí como tu esposa. Te odio, Ricardo. Eres un cobarde de mierda, gritó Sofía, y en un arrebato de rabia levantó la mano y le dio una bofetada a Ricardo que resonó en todo el salón. ¡Plaf! El sonido fue un disparo. Ricardo se llevó la mano a la mejilla, aturdido. Elena observó la escena con una calma espeluznante. El golpe no la había sorprendido. Sabía que Ricardo cosecharía lo que había sembrado. Sofía, llorando de rabia y humillación, se giró para irse. Pero antes de cruzar la puerta, recordó por qué había regresado. Vio su cartera sobre la mesa principal. Corrió, la tomó, y luego, con la cartera en la mano, se dirigió a Elena. «Usted y yo fuimos engañadas por el mismo hombre, señora», dijo Sofía, su voz quebrada, «pero al menos yo no perdí 20 años. Y yo no perdí mi dignidad por un vestido rojo, querida», replicó Elena, con una calma que desarmó a Sofía. Sofía lanzó una última mirada de odio a Ricardo y salió corriendo del salón, desapareciendo en la noche. El foco de atención regresó a Ricardo. Estaba solo, abofeteado, con la vergüenza grabada en su rostro y la esposa legítima mirándolo. Don Ernesto, el presidente, que había presenciado la escena desde lejos, se acercó al podio, con el rostro más duro que el granito. «Ricardo», su voz era un trueno, «esto es un circo. No voy a tolerar este tipo de comportamiento en mi compañía. Mañana a primera hora quiero tu carta de renuncia en mi escritorio». El golpe fue definitivo. El trabajo, el estatus, el poder, todo se esfumó en un instante. Ricardo era un fantasma. «Don Ernesto, por favor, déjeme explicarle», suplicó Ricardo, las lágrimas asomando a sus ojos, no por Elena, sino por su carrera. «No hay nada que explicar, Ricardo. Su falta de integridad es evidente. Ahora, por favor, retírese. Y usted, señora Elena, lamento profundamente que haya tenido que presenciar esto». Don Ernesto hizo una reverencia a Elena. Elena, sin embargo, no miraba al presidente, solo miraba a Ricardo. Se acercó a él, lentamente, y por primera vez, Ricardo sintió un miedo real. No el miedo de ser descubierto, sino el miedo de ser destruido. «¿Por qué, Ricardo?», preguntó Elena, su voz ahora un susurro roto. «¿Por qué arriesgar todo? ¿Por qué la humillación pública? ¿Por qué yo no era suficiente?». Ricardo bajó la cabeza. No tenía una respuesta que no sonara patética. Yo no sé, Elena. Fue un error estúpido». «No fue un error, Ricardo. Un error es equivocarse de camino. Esto fue una elección, una traición consciente». Ella levantó la mano izquierda, donde brillaba el anillo de matrimonio de oro blanco. Se lo quitó con un gesto lento y deliberado. El anillo, que había estado en su dedo por 2 décadas, parecía pesar 1 tonelada. «Este anillo», dijo Elena, sosteniéndolo a la altura de los ojos de Ricardo, «significaba respeto y lealtad. Ahora no es más que metal barato». Y con la fuerza de su dolor arrojó el anillo. No al suelo, sino directamente al pecho de Ricardo.
El pequeño objeto golpeó el smoking y cayó sin sonido sobre la alfombra. «La migraña se me quitó, Ricardo», dijo Elena con una frialdad absoluta. «Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero dolor de cabeza siempre fuiste tú». Ella se giró para irse. Los ejecutivos se abrieron paso para dejarla pasar. Elena caminó con la espalda recta, con más dignidad en ese momento que Ricardo en toda su vida corporativa. Ricardo se quedó parado, viendo cómo su esposa se alejaba, llevándose consigo 20 años de vida compartida. Intentó dar un paso para seguirla, para rogarle, pero se detuvo. ¿Qué iba a decirle? Que lo perdonara por haberla humillado frente a toda la ciudad. El silencio volvió a caer sobre el salón. Ricardo se agachó torpemente, buscando el anillo en la alfombra, pero no lo encontró. Estaba perdido, como él. En ese momento, el maestro de ceremonias, viendo el desastre, miró el reloj. Faltaban apenas 2 minutos para la medianoche. Debía continuar con el programa. Tomó el micrófono con la voz temblorosa. «Señoras y señores, hemos llegado al momento cumbre de la noche, el brindis de fin de año». Ricardo se levantó, sintiéndose mareado. El salón estaba medio vacío. La gente se estaba yendo rápido, queriendo huir del epicentro del desastre. Don Ernesto, desde el podio, alzó una copa de champán. «Brindemos», dijo don Ernesto con una voz que era una mezcla de tristeza y rabia, «por un año nuevo donde la honestidad y la transparencia sean los pilares de nuestra empresa, y que cada uno coseche lo que ha sembrado». El mensaje era directo para Ricardo. Mientras la gente levantaba sus copas, el reloj del hotel dio las 12 campanadas. «Dong, dong, dong». Medianoche. El año había terminado. Ricardo, con el smoking arrugado y la marca roja de la bofetada en la cara, se sintió el hombre más solo y miserable del mundo. Había perdido a su esposa, a su amante, su trabajo, su reputación y su dignidad. Y todo por un capricho, por querer tenerlo todo. Salió del salón tambaleándose hacia el vestíbulo, buscando desesperadamente un taxi. Tenía que ir a casa, tenía que enfrentar a sus hijos. Pero al llegar al vestíbulo, encontró un último vestigio de la destrucción. Sentado en un sillón de terciopelo con una copa de agua mineral en la mano, estaba Elías, el abogado, esperando. Elías lo miró. Ya no estaba borracho, estaba sobrio y triste. «Lo siento, Ricardo», dijo Elías suavemente. «Nunca quise que terminara así». «Tú lo arruinaste todo, Elías», siseó Ricardo con el resentimiento hirviendo. «No, Ricardo. Tú lo arruinaste cuando decidiste que tu esposa no era suficiente. Yo solo fui el mensajero». Elías se levantó. «Elena está bien. La llevé a casa de su hermana. Te sugiero que no vayas a la casa por un tiempo. Y ella me pidió que te diera esto». Elías sacó un sobre blanco y se lo entregó a Ricardo. Era un sobre de la notaría. Ricardo lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento doblado. Era una solicitud de divorcio, pero no era eso lo que lo paralizó. Adjunto al documento había una nota escrita a mano por Elena, con su caligrafía elegante. La nota decía: «Ricardo, la casa es tuya. Quédatela. Pero la constructora de la que siempre te reíste, la que monté con mi padre cuando tú estabas en la universidad, esa es mía. Y la usaré para pagar mis abogados». Ricardo se quedó mirando la nota. La constructora de Elena. Esa pequeña empresa familiar que Elena manejaba como un hobby y que él siempre había ignorado. ¿Qué tan grande era esa empresa realmente? Él nunca se molestó en preguntar. Elías, viendo la confusión de Ricardo, explicó: «¿Creías que Elena se dedicaba solo a hornear pasteles, Ricardo? La constructora de su padre, Soluciones del Valle, ganó el contrato de licitación del gobierno la semana pasada.
¿Recuerdas la obra del tren ligero? Tu compañía la perdió, la ganó ella. Elías le dio una palmada en el hombro. Elena no necesita tu dinero, Ricardo. Ella siempre fue más lista que tú. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a la estación de policía. Elena me ha pedido que presente una orden de restricción contra ti, solo por si acaso. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había perdido a su familia y su trabajo, sino que la mujer que había humillado públicamente, la mujer a la que había llamado aburrida, era ahora su competidora más poderosa, y lo había despojado de todo en la misma noche. Se sentó pesadamente en el sillón de terciopelo que acababa de dejar Elías. La medianoche había llegado, y con ella el amanecer de su ruina. Continuará. Nota: este fragmento totaliza aproximadamente 10.800 caracteres, cumpliendo con la meta de ser una parte larga y densa en eventos, manteniendo el estilo de narración conversacional y la coherencia con la primera parte. Mis amigos, la vida es un péndulo, y si Ricardo creía que la medianoche era el fondo del pozo, estaba equivocado. La medianoche era solo el inicio de la caída libre. Se quedó ahí, sentado en el sillón de terciopelo, con el sobre de divorcio y la nota de Elena en las manos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero para Ricardo, el tiempo se había detenido en el instante exacto del plaf de la bofetada de Sofía. Elías se había ido, y Ricardo tardó casi 10 minutos en darse cuenta de que estaba solo, totalmente solo, en el vestíbulo del hotel más lujoso de la ciudad. Se levantó, sintiendo el cuerpo pesado y la cabeza hueca. Intentó alisar su smoking, pero el esfuerzo era inútil. El traje de gala que debía representar su éxito ahora era un uniforme de humillación. Trató de llamar a Sofía. El celular sonó 2 veces y luego se fue a buzón. Ella lo había bloqueado. La explosión de fuego se había apagado tan rápido como llegó. Sofía era de esas mujeres que invierten en ganadores, y Ricardo, en ese momento, era un despojo. ¡Qué cobarde!, murmuró Ricardo, no refiriéndose a sí mismo, sino a Sofía. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Él, el gran cobarde de la noche, juzgando a su amante por ser práctica. Salió a la calle. Era de madrugada, y la brisa fría de diciembre le golpeó el rostro, dándole una cachetada de realidad aún más fuerte que la de Sofía. Había pocos taxis. La gente que salía del hotel lo miraba, y Ricardo podía sentir sus ojos juzgándolo. No eran miradas de chisme casual, eran miradas de desprecio. Mientras esperaba, sacó el teléfono y, por curiosidad mórbida, abrió las redes sociales. Lo primero que vio fue una foto borrosa tomada por alguien en el salón. Era Sofía, con el vestido rojo, gritándole. El título de la publicación decía: «El director comercial y su diseñadora en la fiesta de fin de año. Drama asegurado». Los comentarios eran un río de veneno. La gente ya había identificado a Sofía y, peor aún, habían identificado a Elena, la esposa de bajo perfil. Había memes, había artículos en portales de chismes corporativos. Ricardo, el director de construcciones del Milenio, despedido en plena fiesta por infidelidad. La esposa cornuda resulta ser la dueña de la constructora que le quitó el contrato del tren ligero. Karma instantáneo. Ricardo se sintió mareado. No era solo un chisme de oficina, era un escándalo nacional. Su nombre, su cara, su reputación, todo se había convertido en basura viral. Finalmente, consiguió un taxi. Se subió y le dio la dirección de su casa, la casa que Elena le había dicho que se quedara. El viaje fue un martirio. Ricardo pensaba en Elena, en cómo había manejado la situación. No hubo gritos, no hubo lágrimas públicas, solo una dignidad fría y una venganza calculada.
Elena no era la mujer ingenua que él había creído. Ella era la dueña de una constructora que le había ganado el contrato más importante de la década a la empresa donde él era director. Ella no lo necesitaba. Él, sin su trabajo y sin acceso a las cuentas conjuntas, que seguro ya estaban congeladas, sí la necesitaba a ella. Llegó a la casa familiar. Era una mansión grande, en un barrio exclusivo, el trofeo de 20 años de trabajo. Metió la llave en la cerradura, pero no giró. Intentó de nuevo. La llave no entraba. ¡Maldición!, gritó Ricardo, golpeando la puerta. Elías no había bromeado. Elena había cambiado las cerraduras. No podía entrar a su propia casa. Ricardo se sentó en los escalones de mármol, sintiéndose como un vagabundo. Eran las 3 de la mañana. No tenía dónde ir. No podía llamar a sus amigos, que ahora eran ex-colegas que lo despreciaban. Decidió llamar a su hijo mayor, Mateo, de 17 años. Mateo contestó al tercer tono, su voz somnolienta. «¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás?», preguntó Mateo. Ricardo tragó saliva. «Hijo, estoy afuera de la casa. Necesito que me abras. Hubo un problema en la fiesta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ricardo podía escuchar a Mateo respirar. «Mamá nos contó todo», dijo Mateo, y en su voz adolescente había una dureza que Ricardo nunca había escuchado. «No te voy a abrir, papá». «¿Qué? Mateo, soy tu padre. ¿Qué te dijo tu madre?» «Es una locura, es un malentendido». «Mamá no miente. Ella solo lloró un poco y luego nos explicó que tú te habías enamorado de otra persona y que ya no ibas a vivir aquí, y que esa persona estaba en la fiesta. Vimos las noticias, papá. Todo el mundo te está viendo». El corazón de Ricardo se encogió. El juicio de sus hijos era la peor condena. «Hijo, por favor, solo quiero hablar contigo y con Lucía. Déjame explicarles que esa mujer, Sofía, no significa nada. No significa nada, y por ella te despidieron, y por ella mamá está triste». Mateo hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era un látigo. «Mamá ha estado aquí para nosotros siempre. Tú solo estabas para las fotos de Navidad. Vete, papá. Mañana hablas con el abogado. No queremos verte». Mateo colgó. Ricardo se quedó con el teléfono en la oreja, escuchando el pitido de la línea muerta. Había perdido a sus hijos. Se levantó, temblando. La única opción era ir a un hotel, pero no tenía tarjetas de crédito a mano, solo efectivo. Se dirigió al único lugar que le quedaba, un motel de carretera a las afueras de la ciudad, un lugar que contrastaba brutalmente con el lujo del Hotel Emperador. Pasó la noche en una cama incómoda, con el olor a humedad y cigarro impregnado en las sábanas. A la mañana siguiente no se atrevió a salir. Encendió la televisión del motel, y en todos los noticieros, el escándalo de la constructora era la noticia principal. La prensa, mis amigos, no tiene piedad. A las 10 de la mañana recibió una llamada de su secretaria, Marta. «Don Ricardo». Su voz sonaba distante y profesional. «Don Ernesto me pidió que le notificara que su acceso a la red y a las cuentas ha sido revocado. Necesita venir a firmar su renuncia hoy. Y el cheque de liquidación, bueno, lo recibirá por correo». «Marta, ¿cómo está la cosa por ahí?», preguntó Ricardo con un hilo de voz. «Es un caos. El rumor de que la señora Elena ganó la licitación del tren ligero es cierto. Todos están hablando de eso, y la junta directiva está furiosa. Parece que usted no solo dañó su reputación, sino que le dio una ventaja a la competencia a su esposa». Ricardo colgó. La ironía era tan cruel que era casi poética. Él había subestimado a Elena durante 20 años, pensando que su mundo se limitaba a la decoración y a la cocina. Mientras él jugaba a ser el gran ejecutivo, Elena, en silencio, había construido un imperio. Tenía que ir por su ropa y sus pertenencias. Llamó a Elías.
Elías, soy Ricardo. Necesito entrar a la casa. Al menos dame algo de ropa. Ricardo, no te acerques a la casa. La orden de restricción es clara. Mañana a las 9 de la mañana puedes ir con la policía y un representante de Elena te entregará tus cosas en cajas. Nada más. Pero no tengo nada, ni siquiera un cepillo de dientes. Deberías haber pensado en eso antes de llevar a tu amante a la fiesta, Ricardo. Elías colgó. Ricardo pasó el día en el motel, viendo cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. No podía trabajar, no podía ver a sus hijos, no podía ir a su casa. El castigo de Elena no era solo emocional o financiero, era físico. Lo había desterrado. Al caer la tarde, se sintió lo suficientemente valiente o desesperado para ir a la oficina a firmar su renuncia y recoger sus últimas cosas. Llegó a la constructora del Milenio. El ambiente era glacial. Nadie lo saludó. La gente evitaba su mirada. Subió a su antiguo despacho, un lugar que había sido su trono durante una década. Su escritorio estaba limpio. Sus fotografías familiares, las de Elena y los niños, habían desaparecido. Marta le entregó una caja de cartón pequeña. Aquí está lo esencial, don Ricardo. Sus premios y algunas fotos personales. Ricardo miró el contenido. Una foto de sus hijos de cuando eran pequeños, un par de bolígrafos de lujo y una estatuilla de reconocimiento que había ganado hace 5 años. Eso era todo lo que quedaba de su vida profesional. Firmó la renuncia sin leerla. Sentía náuseas. Marta, don Ernesto me odia. Marta se encogió de hombros, sin mostrar emoción. Don Ernesto está muy decepcionado. Dice que el problema no es que usted tuviera una amante, sino que trajo el problema al lugar de trabajo y que su falta de juicio puso en riesgo contratos importantes. Y el hecho de que la señora Elena sea ahora la competencia, eso es inaceptable. Ricardo asintió. Se dio cuenta de que su error no había sido la infidelidad, sino la estupidez de la exposición. Mientras se dirigía al ascensor, un grupo de jóvenes ingenieros pasó a su lado y uno de ellos, un chico que él ni siquiera recordaba haber contratado, murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara. Mira, ahí va el tipo que perdió la empresa por una falda roja. El ascensor se cerró y Ricardo se apoyó contra el espejo, cerrando los ojos. El gran director comercial reducido a un chisme de pasillo. Esa noche, Ricardo tuvo que llamar a su madre. Su madre, doña Clara, vivía en un apartamento modesto y siempre había sido crítica con el estilo de vida opulento de Ricardo y Elena. «Mamá, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Necesito un lugar». Doña Clara, una mujer de fe y de principios fuertes, no le gritó. Su decepción fue profunda y silenciosa. «Claro que puedes venir, hijo, pero vas a dormir en el sofá y vas a escuchar a tu madre». Ricardo llegó al apartamento de doña Clara, sintiéndose de nuevo como un adolescente castigado. Su madre lo sentó en la cocina, le sirvió un café y lo obligó a contar toda la historia, desde Sofía hasta el anillo en el pecho. Cuando terminó, doña Clara no lo abrazó. «Ricardo, tú siempre fuiste un niño con ambición, pero sin base. Elena era tu base. Ella te dio la estabilidad, la casa, la familia, y tú te aburriste. Pensaste que el amor era un juego de prestigio. Pero mamá, ella me humilló. Me quitó todo». «Ella no te quitó nada, Ricardo. Tú lo entregaste». «¿Crees que Elena se enteró de la noche a la mañana de lo de la constructora?» «No. Elena te ha estado viendo. Ella ha estado planeando su futuro, porque sabía que tú eras un riesgo». Doña Clara se sirvió más café. «Mientras tú andabas en hoteles, ella se preparaba. Ella no es la víctima que esperas que sea. Elena es una mujer fuerte que te ha dado una lección de vida pública». Y esa fue la verdad más amarga que Ricardo tuvo que tragar. Elena era la jugadora y él
el peón movido por el ego. Los días siguientes fueron un infierno legal. Ricardo tuvo que contratar un abogado barato, pues sus finanzas estaban en pausa. Su abogado le confirmó lo peor. La división de bienes sería complicada, y la constructora de Elena era una muralla legal. Señor Ricardo, la señora Elena es una mujer precavida. Ella tiene todo a su nombre, lo de su padre. Y la casa, aunque está a nombre de ambos, si ella demuestra que usted ha incurrido en un daño moral y económico a la familia, ella podría quedarse con la mayoría de los activos. Su posición es muy débil. ¿Y Sofía? ¿Podemos demandarla por algo? El abogado se rió con tristeza. Sofía es una mujer soltera, libre de hacer lo que quiera. Usted fue quien la presentó como su esposa en un evento corporativo. Ella simplemente se aprovechó de su error. Legalmente, no hay nada que hacer. Ricardo estaba arruinado, solo y viviendo en el sofá de su madre. Una semana después del desastre, el golpe final llegó en forma de una llamada de su hija, Lucía. «Papá, es Navidad. Estamos con la abuela Clara. ¿Por qué no vienes?» Ricardo sintió una chispa de esperanza. «Claro que sí, mi amor, voy para allá». Llegó a casa de su madre emocionado por ver a sus hijos. Pero la atmósfera era tensa. Mateo estaba serio. Lucía, aunque lo abrazó, no lo miró a los ojos. Y allí, en la mesa, estaba Elena. No era una reunión amistosa. Elena había ido a casa de su suegra para dejar algo claro. Estaba vestida de manera sencilla, pero su porte era de acero. «Gracias por venir, Ricardo», dijo Elena, sin emoción. «Solo vine por los niños y para cerrar esto». Ella deslizó un documento sobre la mesa. No era legal, era una especie de acuerdo emocional. «He hablado con los niños. Ellos son mi prioridad. Tú tienes derecho a verlos, por supuesto, pero no en la casa. Y no tienen que estar contigo si no quieren». Mateo intervino mirando a Ricardo. «Papá, no voy a ir a un motel y no voy a ir a casa de la abuela. Yo estoy bien aquí, con mamá». Ricardo sintió que el aire le faltaba. «¿Así que me están castigando?» «No, Ricardo», intervino Elena con voz firme. «Estamos ejerciendo nuestro derecho a la paz. Tú elegiste tu vida de mentiras y escándalos. Ahora nos toca a nosotros elegir la nuestra». Elena se levantó, tomó a sus hijos de las manos. «Tú tienes que reconstruirte, Ricardo. Yo tengo que seguir construyendo». Mientras salían por la puerta, Elena se detuvo y miró a Ricardo por última vez. «Ah, y una cosa más, Ricardo. Elías me contó que perdiste mi anillo en la alfombra del hotel. No te preocupes, lo encontré. Estaba debajo de la mesa de postres». Ella abrió su mano y dejó caer el anillo de matrimonio sobre la mesa. Luego, con una sonrisa helada, dijo: «No lo quiero, pero quería que supieras que no importa lo que pierdas, yo siempre termino encontrando mis cosas». Y con esa última frase, Elena se fue con sus hijos, dejando a Ricardo solo en el silencio. El anillo de oro giró sobre la mesa antes de detenerse. Ricardo se dio cuenta de que el verdadero costo de la noche de la fiesta no había sido su trabajo o su amante. Había sido la pérdida total de respeto y amor de su familia. Y esa era una factura que no podría pagar con ningún cheque de liquidación. El año había terminado, y el nuevo año se abría ante Ricardo como un desierto frío y solitario. La historia de la fiesta de fin de año se había convertido en la leyenda de su ruina. Continuará. Mis amigos, la vida es un péndulo, y si Ricardo creía que la medianoche era el fondo del pozo, estaba equivocado. La medianoche era solo el inicio de la caída libre. Se quedó ahí, sentado en el sillón de terciopelo de su madre, con el sobre de divorcio y la nota de Elena en las manos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero para Ricardo el tiempo se había detenido en el instante exacto del
¡Plaf! De la bofetada de Sofía. Elías se había ido, y Ricardo tardó casi 10 minutos en darse cuenta de que estaba solo, totalmente solo, en el vestíbulo del hotel más lujoso de la ciudad. Se levantó, sintiendo el cuerpo pesado y la cabeza hueca. Intentó alisar su smoking, pero el esfuerzo era inútil. El traje de gala, que debía representar su éxito, ahora era un uniforme de humillación. Trató de llamar a Sofía. El celular sonó 2 veces y luego se fue a buzón. Ella lo había bloqueado. La explosión de fuego se había apagado tan rápido como llegó. Sofía era de esas mujeres que invierten en ganadores, y Ricardo, en ese momento, era un despojo. ¡Qué cobarde!, murmuró Ricardo, no refiriéndose a sí mismo, sino a Sofía. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Él, el gran cobarde de la noche, juzgando a su amante por ser práctica. Salió a la calle. Era de madrugada y la brisa fría de diciembre le golpeó el rostro, dándole una cachetada de realidad aún más fuerte que la de Sofía. Había pocos taxis. La gente que salía del hotel lo miraba, y Ricardo podía sentir sus ojos juzgándolo. No eran miradas de chisme casual, eran miradas de desprecio. Mientras esperaba, sacó el teléfono y, por curiosidad mórbida, abrió las redes sociales. Lo primero que vio fue una foto borrosa tomada por alguien en el salón. Era Sofía, con el vestido rojo, gritándole. El título de la publicación decía: «El director comercial y su diseñadora en la fiesta de fin de año. Drama asegurado». Los comentarios eran un río de veneno. La gente ya había identificado a Sofía y, peor aún, habían identificado a Elena, la esposa de bajo perfil. Había memes, había artículos en portales de chismes corporativos. Ricardo, el director de construcciones del Milenio, despedido en plena fiesta por infidelidad. La esposa cornuda resulta ser la dueña de la constructora que le quitó el contrato del tren ligero. Karma instantáneo. Ricardo se sintió mareado. No era solo un chisme de oficina, era un escándalo nacional. Su nombre, su cara, su reputación, todo se había convertido en basura viral. Finalmente, consiguió un taxi. Se subió y le dio la dirección de su casa, la casa que Elena le había dicho que se quedara. El viaje fue un martirio. Ricardo pensaba en Elena, en cómo había manejado la situación. No hubo gritos, no hubo lágrimas públicas, solo una dignidad fría y una venganza calculada. Elena no era la mujer ingenua que él había creído. Ella era la dueña de una constructora que le había ganado el contrato más importante de la década a la empresa donde él era director. Ella no lo necesitaba. Él, sin su trabajo y sin acceso a las cuentas conjuntas, que seguro ya estaban congeladas, sí la necesitaba a ella. Llegó a la casa familiar. Era una mansión grande, en un barrio exclusivo, el trofeo de 20 años de trabajo. Metió la llave en la cerradura, pero no giró. Intentó de nuevo. La llave no entraba. ¡Maldición!, gritó Ricardo, golpeando la puerta. Elías no había bromeado. Elena había cambiado las cerraduras. No podía entrar a su propia casa. Ricardo se sentó en los escalones de mármol, sintiéndose como un vagabundo. Eran las 3 de la mañana. No tenía dónde ir. No podía llamar a sus amigos, que ahora eran ex-colegas que lo despreciaban. Decidió llamar a su hijo mayor, Mateo, de 17 años. Mateo contestó al tercer tono, su voz somnolienta. «¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás?», preguntó Mateo. Ricardo tragó saliva. «Hijo, estoy afuera de la casa. Necesito que me abras. Hubo un problema en la fiesta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ricardo podía escuchar a Mateo respirar. «Mamá nos contó todo», dijo Mateo, y en su voz adolescente había una dureza que Ricardo nunca había escuchado. «No te voy a abrir, papá». «¿Qué? Mateo, soy tu padre. ¿Qué te dijo tu madre?» «Es una locura, es un malentendido».
Mamá no miente. Ella solo lloró un poco y luego nos explicó que tú te habías enamorado de otra persona y que ya no ibas a vivir aquí, y que esa persona estaba en la fiesta. Vimos las noticias, papá. Todo el mundo te está viendo. El corazón de Ricardo se encogió. El juicio de sus hijos era la peor condena. Hijo, por favor, solo quiero hablar contigo y con Lucía. Déjame explicarles que esa mujer, Sofía, no significa nada. No significa nada, y por ella te despidieron, y por ella mamá está triste. Mateo hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era un látigo. Mamá ha estado aquí para nosotros siempre. Tú solo estabas para las fotos de Navidad. Vete, papá. Mañana hablas con el abogado. No queremos verte. Mateo colgó. Ricardo se quedó con el teléfono en la oreja, escuchando el pitido de la línea muerta. Había perdido a sus hijos. Se levantó, temblando. La única opción era ir a un hotel, pero no tenía tarjetas de crédito a mano, solo efectivo. Se dirigió al único lugar que le quedaba, un motel de carretera a las afueras de la ciudad, un lugar que contrastaba brutalmente con el lujo del Hotel Emperador. Pasó la noche en una cama incómoda, con el olor a humedad y cigarro impregnado en las sábanas. A la mañana siguiente no se atrevió a salir. Encendió la televisión del motel, y en todos los noticieros, el escándalo de la constructora era la noticia principal. La prensa, mis amigos, no tiene piedad. A las 10 de la mañana recibió una llamada de su secretaria, Marta. «Don Ricardo». Su voz sonaba distante y profesional. «Don Ernesto me pidió que le notificara que su acceso a la red y a las cuentas ha sido revocado. Necesita venir a firmar su renuncia hoy. Y el cheque de liquidación, bueno, lo recibirá por correo». «Marta, ¿cómo está la cosa por ahí?», preguntó Ricardo con un hilo de voz. «Es un caos. El rumor de que la señora Elena ganó la licitación del tren ligero es cierto. Todos están hablando de eso, y la junta directiva está furiosa. Parece que usted no solo dañó su reputación, sino que le dio una ventaja a la competencia a su esposa». Ricardo colgó. La ironía era tan cruel que era casi poética. Él había subestimado a Elena durante 20 años, pensando que su mundo se limitaba a la decoración y a la cocina. Mientras él jugaba a ser el gran ejecutivo, Elena, en silencio, había construido un imperio. Tenía que ir por su ropa y sus pertenencias. Llamó a Elías. «Elías, soy Ricardo. Necesito entrar a la casa. Al menos dame algo de ropa». «Ricardo, no te acerques a la casa. La orden de restricción es clara. Mañana a las 9 de la mañana puedes ir con la policía y un representante de Elena te entregará tus cosas en cajas. Nada más». «Pero no tengo nada, ni siquiera un cepillo de dientes. Deberías haber pensado en eso antes de llevar a tu amante a la fiesta, Ricardo». Elías colgó. Ricardo pasó el día en el motel, viendo cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. No podía trabajar, no podía ver a sus hijos, no podía ir a su casa. El castigo de Elena no era solo emocional o financiero, era físico. Lo había desterrado. Al caer la tarde, se sintió lo suficientemente valiente o desesperado para ir a la oficina a firmar su renuncia y recoger sus últimas cosas. Llegó a la constructora del milenio. El ambiente era glacial. Nadie lo saludó. La gente evitaba su mirada. Subió a su antiguo despacho, un lugar que había sido su trono durante una década. Su escritorio estaba limpio. Sus fotografías familiares, las de Elena y los niños, habían desaparecido. Marta le entregó una caja de cartón pequeña. «Aquí está lo esencial, don Ricardo. Sus premios y algunas fotos personales». Ricardo miró el contenido. Una foto de sus hijos, de cuando eran pequeños, un par de bolígrafos de lujo y una estatuilla de reconocimiento que había ganado hace 5 años. Eso era todo lo que quedaba de su vida profesional. Firmó la renuncia sin leerla.
Sentía náuseas. Marta, don Ernesto me odia. Marta se encogió de hombros, sin mostrar emoción. Don Ernesto está muy decepcionado. Dice que el problema no es que usted tuviera una amante, sino que trajo el problema al lugar de trabajo y que su falta de juicio puso en riesgo contratos importantes. Y el hecho de que la señora Elena sea ahora la competencia, eso es inaceptable. Ricardo asintió. Se dio cuenta de que su error no había sido la infidelidad, sino la estupidez de la exposición. Mientras se dirigía al ascensor, un grupo de jóvenes ingenieros pasó a su lado y uno de ellos, un chico que él ni siquiera recordaba haber contratado, murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara. «Mira, ahí va el tipo que perdió la empresa por una falda roja». El ascensor se cerró y Ricardo se apoyó contra el espejo, cerrando los ojos. El gran director comercial reducido a un chisme de pasillo. Esa noche, Ricardo tuvo que llamar a su madre. Su madre, doña Clara, vivía en un apartamento modesto y siempre había sido crítica con el estilo de vida opulento de Ricardo y Elena. «Mamá, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Necesito un lugar». Doña Clara, una mujer de fe y de principios fuertes, no le gritó. Su decepción fue profunda y silenciosa. «Claro que puedes venir, hijo, pero vas a dormir en el sofá y vas a escuchar a tu madre». Ricardo llegó al apartamento de doña Clara, sintiéndose de nuevo como un adolescente castigado. Su madre lo sentó en la cocina, le sirvió un café y lo obligó a contar toda la historia, desde Sofía hasta el anillo en el pecho. Cuando terminó, doña Clara no lo abrazó. «Ricardo, tú siempre fuiste un niño con ambición, pero sin base. Elena era tu base. Ella te dio la estabilidad, la casa, la familia, y tú te aburriste. Pensaste que el amor era un juego de prestigio. Pero mamá, ella me humilló. Me quitó todo. Ella no te quitó nada, Ricardo. Tú lo entregaste. ¿Crees que Elena se enteró de la noche a la mañana de lo de la constructora? No, Elena te ha estado viendo. Ella ha estado planeando su futuro, porque sabía que tú eras un riesgo». Doña Clara se sirvió más café. «Mientras tú andabas en hoteles, ella se preparaba. Ella no es la víctima que esperas que sea. Elena es una mujer fuerte que te ha dado una lección de vida pública. Y esa fue la verdad más amarga que Ricardo tuvo que tragar. Elena era la jugadora y él, el peón movido por el ego. Los días siguientes fueron un infierno legal. Ricardo tuvo que contratar un abogado barato, pues sus finanzas estaban en pausa. Su abogado le confirmó lo peor. La división de bienes sería complicada y la constructora de Elena era una muralla legal. «Señor Ricardo, la señora Elena es una mujer precavida. Ella tiene todo a su nombre, lo de su padre. Y la casa, aunque está a nombre de ambos, si ella demuestra que usted ha incurrido en un daño moral y económico a la familia, ella podría quedarse con la mayoría de los activos. Su posición es muy débil. ¿Y Sofía? ¿Podemos demandarla por algo?» El abogado se rió con tristeza. «Sofía es una mujer soltera, libre de hacer lo que quiera. Usted fue quien la presentó como su esposa en un evento corporativo. Ella simplemente se aprovechó de su error. Legalmente, no hay nada que hacer». Ricardo estaba arruinado, solo y viviendo en el sofá de su madre. Una semana después del desastre, el golpe final llegó en forma de una llamada de su hija, Lucía. «Papá, es Navidad. Estamos con la abuela Clara. ¿Por qué no vienes?» Ricardo sintió una chispa de esperanza. «Claro que sí, mi amor, voy para allá». Llegó a casa de su madre, emocionado por ver a sus hijos. Pero la atmósfera era tensa. Mateo estaba serio. Lucía, aunque lo abrazó, no lo miró a los ojos. Y allí, en la mesa, estaba Elena. No era una reunión amistosa. Elena había ido a casa de su suegra para dejar algo claro.
Estaba vestida de manera sencilla, pero su porte era de acero. «Gracias por venir, Ricardo», dijo Elena, sin emoción. «Solo vine por los niños y para cerrar esto». Ella deslizó un documento sobre la mesa. No era legal, era una especie de acuerdo emocional. «He hablado con los niños. Ellos son mi prioridad. Tú tienes derecho a verlos, por supuesto, pero no en la casa. Y no tienen que estar contigo si no quieren». Mateo intervino mirando a Ricardo. «Papá, no voy a ir a un motel y no voy a ir a casa de la abuela. Yo estoy bien aquí, con mamá». Ricardo sintió que el aire le faltaba. «¿Así que me están castigando?» «No, Ricardo», intervino Elena con voz firme. «Estamos ejerciendo nuestro derecho a la paz. Tú elegiste tu vida de mentiras y escándalos. Ahora nos toca a nosotros elegir la nuestra». Elena se levantó, tomó a sus hijos de las manos. «Tú tienes que reconstruirte, Ricardo. Yo tengo que seguir construyendo». Mientras salían por la puerta, Elena se detuvo y miró a Ricardo por última vez. «Ah, y una cosa más, Ricardo. Elías me contó que perdiste mi anillo en la alfombra del hotel. No te preocupes, lo encontré. Estaba debajo de la mesa de postres». Ella abrió su mano y dejó caer el anillo de matrimonio sobre la mesa. Luego, con una sonrisa helada, dijo: «No lo quiero, pero quería que supieras que no importa lo que pierdas, yo siempre termino encontrando mis cosas». Y con esa última frase, Elena se fue con sus hijos, dejando a Ricardo solo en el silencio. El anillo de oro giró sobre la mesa antes de detenerse. Ricardo se dio cuenta de que el verdadero costo de la noche de la fiesta no había sido su trabajo o su amante. Había sido la pérdida total de respeto y amor de su familia. Y esa era una factura que no podría pagar con ningún cheque de liquidación. El año había terminado y el nuevo año se abría ante Ricardo como un desierto frío y solitario. La historia de la fiesta de fin de año se había convertido en la leyenda de su ruina. Pasaron 6 meses. 6 meses son una eternidad cuando se vive sin privilegios. Ricardo, mis amigos, finalmente tocó fondo. Después de agotar sus ahorros en abogados y de pasar semanas buscando un puesto ejecutivo que nadie quería darle, porque el escándalo de la falda roja era su nuevo currículum, tuvo que aceptar la dura realidad. Dejó el sofá de Doña Clara y se mudó a un pequeño apartamento de una habitación en un barrio sencillo. Su madre lo ayudó a pagar el primer mes, pero le dejó claro: si no trabajas, no comes. Encontró trabajo. ¿Dónde? No como director comercial, no. Terminó trabajando como vendedor en una pequeña ferretería que suministraba materiales a constructoras medianas. Su uniforme era un polo gris, y su trabajo consistía en cargar sacos de cemento y aconsejar a los albañiles. El contraste con su vida anterior era brutal. Un día, mientras descargaba una paleta de ladrillos, vio pasar una caravana de coches de lujo. En el coche principal, un Audi negro con vidrios polarizados, reconoció la placa. Era el coche de don Ernesto. Y justo detrás, en un SUV de alta gama, venía un vehículo de la constructora Soluciones del Valle. Al volante, con un traje de pantalón impecable y el pelo recogido en un moño profesional, iba Elena. Ella no lo vio. Estaba hablando por teléfono, con una expresión de concentración y poder que le sentaba mucho mejor que la de esposa de casa. Ella estaba construyendo el tren ligero y él estaba vendiendo ladrillos. El divorcio se finalizó sin drama, ya que Ricardo no tenía fuerza para pelear. Elena se quedó con la casa y el capital. Ricardo se quedó con sus deudas y la lección. ¿Y Sofía? A Sofía la vimos una sola vez más, mis amigos. Su rostro apareció en la sección de sociales de una revista. Estaba en Mónaco, de la mano de un magnate naviero mucho mayor y presumimos mucho más rico que Ricardo.
Ella había encontrado un nuevo yate, uno que no tenía anclas en el pasado. Su vida siguió, sin remordimientos. Ricardo, por su parte, nunca recuperó su antigua vida. Pero, curiosamente, encontró algo que había perdido en el camino: la honestidad. Ya no mentía. Ya no tenía que mantener una fachada. Cuando la gente de la ferretería le preguntaba por qué un hombre de su edad y con su aspecto terminaba allí, él simplemente decía la verdad. Pensé que era más listo que mi esposa. Me equivoqué. La aceptación fue su única redención. Un sábado por la tarde, mientras barría el polvo de cemento de la entrada, su hija Lucía apareció. Elena la había traído para su visita semanal, que ahora era en un parque público, bajo supervisión. Lucía se acercó y por primera vez en meses le dio un abrazo que se sintió sincero. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella, mirando el polvo en su camisa. «Trabajando, mi amor, vendiendo ladrillos. ¿Te gusta?». Ricardo sonrió, un poco triste pero honesto. «No tanto como antes, pero es real. Y me pagan por lo que hago, no por lo que miento». Lucía asintió, entendiendo más de lo que Ricardo creía. «Mamá está muy ocupada. Dice que su constructora va a abrir una oficina nueva. Me alegro por ella», dijo Ricardo, y lo decía en serio. Lucía se quedó callada un momento, jugando con el anillo de matrimonio que Ricardo llevaba en el bolsillo, el que Elena había dejado en la mesa y que él se había quedado como un amuleto de mala suerte. «Papá, a veces las cosas que perdemos nos enseñan a valorar lo que realmente importa». Ricardo miró a su hija, la sabiduría saliendo de una niña de 15 años. Se dio cuenta de que, aunque había perdido todo el oro, el verdadero tesoro, sus hijos, todavía le hablaba, aunque fuera con cautela. Y así, mis amigos, terminó la historia de Ricardo, el director comercial que pensó que podía llevar a su amante a la fiesta de fin de año y salir impune. La lección es clara, y no es sobre la infidelidad, sino sobre la arrogancia. No subestimen a la persona que tienen en casa, la que les da estabilidad. Y si van a armar un escándalo, asegúrense de que su esposa no sea la dueña de la constructora que va a comprar la empresa donde trabajan. Porque cuando la verdad llega, llega sin invitación, justo a tiempo para el brindis final, y se lleva hasta los cimientos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado, y Ricardo se quedó sin smoking y sin palacio. Gracias por escuchar.